Bueno, empezamos entonces con la primera parte de la clase de hilos, que esperemos sea todo lo de hilos en esta hora y 10 que nos queda. La clase que viene vamos a ver lo restante, que son un par de slides sobre arquitectura de kernel, pero por lo menos es probable que, y con suerte hoy terminemos este otro pedazo. Vamos a resetear un poco la cabeza, tanto hablar de planificación, cambiamos de tema, tenemos un nuevo concepto. Acá verán un cómic de Linux, donde hay unos cuantos pingüinos. Y el pingüino padre, digamos, está diciendo: soy su proceso, ustedes son mis hilos. Quiero saber quién de ustedes invadió el stack de su pequeño hermano ahora, o los voy a estopear a los dos. Un chiste bastante a la altura de lo que es la cátedra nuestra, ¿no? Pero que es real. Lo que vamos a ver ahora es el nuevo concepto que se asemeja a procesos, que tiene ciertas cosas en común, pero que a su vez tiene pequeñas diferencias que hacen que tenga muchas ventajas y, consecuentemente, desventajas, dado que cambiamos un poco el approach. Cada vez que uno quiere solucionar algo en sistemas, o en cualquier cosa de la vida real, tenemos ventajas de la nueva solución y posibles desventajas que podemos prever o no. Vamos a arrancar con una pequeña introducción. Nosotros hablamos que la multiprogramación hace las cosas más eficientes. Vimos las ventajas de la multiprogramación en la clase de planificación, y vimos que si planificamos bien y tenemos muchos procesos, podemos sacar mayor provecho de un sistema en un momento dado. Entonces, implementemos un server FTP en particular y veamos cómo podríamos diseñarlo para que justamente sea bueno, no se bloquee y demás. ¿Alguien sabe lo que es un servidor FTP? ¿No es un servidor de transferencia de archivos? ¿O me estoy confundiendo con otro, creo? Exactamente, es un File Transfer Protocol Server. Básicamente es un servidor que permite transferir archivos. En otras palabras, es generar operación remota sobre archivos. Vos te conectás al servidor y podés crear, leer, escribir, eliminar, editar, lo que sea, archivos de esta manera. Entonces vos levantás el servidor en una máquina, corres este programa, y de diferentes clientes te vas conectando y vas enviando comandos. Vos envías el comando y esperás que se ejecute y te devuelve el valor. Es lo mismo que querías en una terminal local, pero lo haces de forma remota. Vos tenés el FTP, por ejemplo, el programa corriendo, te conectás con un cliente, que puede ser una terminal, como dije, y le mandas un comando que en este ejemplo es ls, de list. O sea, el ls básicamente lista los archivos de un directorio. Entonces te parás en el directorio raíz, por ejemplo, y le pedís: che, listame los archivos. Y te devuelve la lista, ¿ves? A.txt, B.txt, etc. Otro cliente puede pedir el archivo A.txt. O sea, el mismo cliente o uno distinto. En este caso pusimos otro llamado cliente 2. Pedís el archivo A y te devuelve el contenido. Y para la secuencia de bytes en forma de string, que después vos lo guardarás como debe ser. Y un tercer cliente está guardando el archivo C. Está poniendo el archivo C en el FTP, y fíjense que la última flecha de contenido va del cliente al FTP, como que está guardando la información. Hasta ahora era muy complejo, ¿no? Tenemos un servidor que se encarga de manejar estos comandos, y uno puede buscar diferentes acciones sobre eso. Ese sería el proceso, digamos, del servidor. While true, que quiere decir todo el tiempo. Recibo un comando, y lo asigno a la variable cmd, y hago un switch sobre ese comando. Si el comando es un ls, hago un listado de los archivos. Si el comando es un get, le envío el contenido de ese archivo que me pidió. Y así con cada uno de los comandos, puede ser put, delete, etc. O sea, por cada comando que me envíen a través de la red, yo me fijo qué tipo de comando es, y en base a ese comando ejecuto una acción, o una función en este caso, en particular.
Esta es la solución 1, ¿no? Un proceso que trabaja de esta manera. Vamos a ponerla en práctica. Tengo este código y quiero enviar el contenido del archivo. Se está ejecutando esa línea por alguna razón. Entonces, el cliente 1 me pide el archivo A, yo mapeo y digo, mirá, el comando get es enviar este archivo y empiezo a mandarle los bytes correspondientes al archivo A.txt, que vamos a suponer que es medio grande y que tarda un poco en ejecutarse, ¿no? Entonces estamos mandando los bytes. Es decir, el estado de este cliente es recibiendo el contenido. ¿Qué pasa ahora si otro cliente manda otro comando? Fíjense que este otro cliente va a mandar un comando que es un delete, que muy probablemente se ejecute en un lapso de tiempo mucho menor, porque el delete capaz que simplemente ejecutar el remove sobre el hard link del archivo, y ya. Pero así todo, está en waiting. ¿Por qué está en waiting? Miren qué pasa acá. Me quedé sordo. Porque el servidor ejecuta un pedido a la vez, digamos. Exacto. Y además de eso, no tiene ningún tipo de lógica para poder atender el segundo pedido. O sea, ni siquiera para poder decir, che, mira, te escuché y estás en cola. Fíjense que mandó el comando, pero está esperando la respuesta del servidor. Ni siquiera lo recibió, digamos que ni siquiera le abrió la puerta para decir, ok, entra, pero espera un cachito que estoy ocupado. Hasta ahora no sabemos si el servidor está caído o no. Es por eso que hay que ir a una solución 2, en donde podamos de cierta manera atender, como bien dijiste, más de un pedido. Entonces, levantemos un proceso coordinador, que dice que lo que hace es hacer un cliente, y con ese cliente lanza un nuevo proceso, es decir, que este proceso padre crea procesos hijos basados en el comando que le pasás. Si vos como cliente te conectás con muchas Ns al coordinador primero, y una vez que te conectaste, te dice el proceso coordinador, che, mirá, te acepté y te creé un proceso que va a manejar tu petición. O sea, vos te dice como cliente, pasate al proceso 1. Y vos ahora no hablas más con el coordinador, hablas directamente con el client handler, que es el proceso que se creó en particular para atender tu petición. Ahora hay dos procesos en la computadora que tiene el servidor FTP, y uno de ellos atiende tu comando, se está mandando el archivo. La diferencia es que ahora si un cliente se quiere conectar, con muchas N de vuelta, al coordinador, o mejor dicho al FTP, va a poder y va a recibir una respuesta, y va a pasar lo mismo, ¿ves? Se le dice, ok, te atendí y te creé otro proceso para tu pedido. Y en este caso, no nos pasa lo que nos pasó antes. Cada proceso, cliente, obtiene una respuesta del servidor. Y eso es porque el servidor ahora tiene más de un proceso corriendo y cada proceso se encarga de una tarea distinta. Uno coordina tareas y los otros resuelven los pedidos en particular de cada cliente. ¿Hasta acá se entiende esta solución 2? Sí, sí. Bien. Pros y contras, u observaciones, mejor dicho. Permite mayor modularización, porque vos ahora tenés un proceso que solamente se encarga de recibir pedidos y otro que atiende los diferentes problemas. Esto es similar a, no sé si han tenido que ir, espero que no, con alguna guardia del hospital, con el sistema triage, el nuevo. Vos cuando llegás a la guardia, te evalúan, y depende de la evaluación te asignan una prioridad. Entonces, esa primera evaluación, si lo tenés que modularizar en un proceso, sería el proceso coordinador acá. Y después tenés, para cada nivel de severidad, otro tipo de proceso que va a ejecutar diferentes instrucciones en ese caso. Entonces vos lo que tenés que hacer es modularizar bien los procesos, y cada uno tiene una responsabilidad particular. A su vez, si sigue llegando más gente, en este ejemplo que les di de una guardia, no vas a tener el mismo médico que te atiende, que te recibe y después te atiende, porque cada uno tiene su
instancia y su responsabilidad bien definidas. Entonces, volviendo al FTP, tenemos un proceso para cada tipo de tarea, varios procesos, más fácil de entender y de mantener, porque cada uno al ser más acotado, la lista de responsabilidades, hace más acotada la lista de responsabilidades, va a ser más fácil de cambiar, de mejorar y posiblemente hacerle algún tipo de bug fixing. Y acepta multiprocesamiento. O sea que si tenemos muchos procesadores, más de un proceso puede estar ejecutando al mismo tiempo. Porque recuerden que en los ejemplos que vimos, que me olvidé de decirles, es muy importante, en planificación, siempre asumimos un solo CPU. A menos que el ejercicio diga lo contrario, tenemos un solo CPU. Pero si tenemos más de un CPU, deberíamos tener 2 GANs. Y en este caso, el punto 3 que dice multiprocesamiento friendly, es que hay 2 CPU para atender 2 procesos al mismo tiempo. Entonces, si tenemos, como digo, más posibilidades de ejecutar 2 procesos o más en un momento dado, con esta solución aprovechamos. El problema que tiene, no sé si es el problema, pero puede ser algunas observaciones, es que primero que si hay que enviar estadísticas entre el proceso coordinador y los procesos que atienden diferentes comandos, hay que hacerlos a través de Inter-Process Communication Strategies. Es decir, que hay que buscar alguna manera para que los procesos se comuniquen, como puede ser una porción de memoria compartida o un socket. Ya no comparten el espacio de memoria, ya no comparten la imagen. Cuando el coordinador creó al proceso que atiende el comando, son 2 distintos. No comparten variables globales, no comparten datos, no comparten, bueno, el heap, el stack, nada. Son padre e hijo, y para comunicarse necesitan algún tipo de estrategia distinta. Por otro lado, si de casualidad varios clientes se conectan y piden por el mismo archivo, vamos a abrir el mismo archivo un montón de veces. Aunque sea el mismo, lo vamos a seguir abriendo por cada pedido nuevo, cuando posiblemente ya haya estado presente en memoria, dado que los procesos desconocen la existencia de los demás. Otra contra es que cada proceso que creo, le tengo que mandar toda la imagen a memoria. Vamos a suponer por ahora que no tenemos la posibilidad de usar estados suspendidos de ready o de block. Entonces, tenemos todo en memoria RAM, y a medida que hay pedidos, aumenta la cantidad de bytes ocupados en RAM. Y por otro lado, la CPU empieza a llenarse, porque si hay procesos que están ejecutando, todo el tiempo van a que usar la CPU. Va a haber mucho overhead, va a haber context switch, va a haber mucha introducción del sistema operativo, y va a empezar a degradar el sistema general. Por último, si los procesos que atienden los comandos son siempre los mismos y siempre tienen la misma lógica, que está cargando el código de cada proceso cada vez que lanza un proceso, aunque sea exactamente el mismo. Entonces, la sección de código de cada proceso que atiende uno de los comandos va a ser exactamente la misma. Y voy a tener, si tengo 100 procesos, tengo 100 segmentos de código que son idénticos. Entonces, no estamos pudiendo reutilizar ese código. Tenemos que buscar otra manera de hacerlo. Entonces lo que queremos hacer, como dice Homero acá, es ser lo más rata posible a la hora de administrar los recursos del sistema operativo. Ya sea uso de CPU, uso de memoria, porciones de código, porciones de datos compartidos. Otra cosa que no mencioné es que los Inter-Process Communication, los métodos para comunicar procesos, son costosos. Hay que crear un socket o hay que reservar memoria. Y no es tan sencillo, no es que te genera poco overhead. Precisas sistema operativo para eso, y posiblemente placa de red también y otros dispositivos involucrados, y ya agregan más burocracia a algo que en realidad antes por ahí es, no sé, leer un valor compartido en la sección de datos. Entonces, para ser más eficientes, vamos a introducir este concepto nuevo,
previo evaluación de por qué. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos primero el mismo código, como les mencioné. Después tenemos el mismo archivo abierto muchas veces, que es un recurso común, que no precisamos abrirlo una vez por cada proceso. Y por último, tenemos la necesidad de compartir información, porque queríamos compartir, por ejemplo, las estadísticas de ejecución. Tipo, el cliente que se conectó y pidió tal archivo. Lo atendimos rápido, no lo atendimos rápido. Arrancó a tal hora, pero cuando terminó, se bloqueó, no se bloqueó, lo que sea. Ese intercambio de información podría ser más rápido. Teniendo esto en cuenta, deberíamos poder compartir el mismo código, compartir los recursos, en este caso del FTP, los archivos en común, compartir memoria a su vez, ya que está, digo, bueno, sin necesidad de reservar memoria aparte, podríamos compartir ciertos lugares de memoria, y después tener distintos caminos o hilos de ejecución para esos recursos que están compartidos. Y acá, como nadie se lo esperaba, la estrategia se llama hilos. Básicamente trata de resolver estos problemas, o estos defectos, digamos, que presenta la solución 2, que estamos acá. Vamos a ver entonces qué son los hilos. Un proceso, como lo explicamos hasta ahora, y siempre lo repetimos, un proceso siempre tiene un hilo. Aunque nunca lo hayamos dicho para no confundir, cada vez que vos iniciás un proceso, tiene al menos un hilo que es el hilo principal, digamos, el hilo inicial. Fíjense que en este modelo tenemos el PCB, el User Address Space, que es todo el resto de la imagen, tenemos el stack del usuario, y el stack del kernel, que es el que les mencioné antes, que sirve para guardar información del proceso en el kernel en sí. Toda esa información corresponde al proceso en sí. En un modelo con hilos, vamos a sacar las partes que cada hilo de ejecución necesita tener distinta del proceso y entre sí, y vamos a dejar las cosas en común en el espacio del proceso. Entonces, comparemos. El PCB es el mismo. Es decir, que si un proceso tiene más de un hilo, mantiene su PCB, porque su PCB contiene información relativa al proceso. La imagen del proceso es la misma, es decir, el heap es el mismo. El heap es, les recuerdo la memoria dinámica que se fue pidiendo. Es el mismo el espacio de datos, donde se guardan las variables globales definidas en el proceso, pero no va a ser el mismo stack. ¿Por qué? Porque tengo un solo proceso, el stack es la pila de las funciones que voy ejecutando con direcciones de retorno. Se va subiendo y va bajando en el proceso. Ahora, si yo pudiese, en un proceso, separarme en varias bifurcaciones, que llamamos hilos, cada hilo va a estar ejecutando en un lugar distinto. Entonces cada hilo tiene que tener como un program counter, para saber qué parte del código ejecuta el hilo. A su vez, cada hilo tiene que tener su contexto de ejecución, que va a ser distinto del hermano, o del otro hermano. Y por último, cada hilo va a tener su stack. Es decir que, acá tenemos una especie de híbrido entre separar dos procesos que tienen todo duplicado, y tener como dos procesos adentro de uno, que serían dos hilos adentro del mismo proceso, en donde hay cosas que son iguales, que son, como dije recién, el heap, la sección de datos y el código, y mantenemos por cada hilo un TCB, un Thread Control Log, el stack del hilo y el stack del kernel del hilo, si es que tiene. ¿Puedo preguntar? Sí. El stack, en el caso, en realidad es bastante, seguramente es bastante obvia la respuesta, pero si yo estoy ejecutando un KLT y ahí viene una interrupción, los datos de contexto se guardan entonces en el stack de kernel del hilo. Efectivamente. Todavía no llegamos a KLT, pero sí, se guardaría ahí. Perdón. Pero claro, kernel está bien, listo. Claro, era obvia, pero bueno, quería preguntar. Está bien, perfecto. No, está bien, está bien. Para los que saben qué es un KLT, la respuesta es correcta. Para los que no, vamos a llegar a definir KLT en breve. Lo que importa saber acá y entender es que yo ahora tengo diferentes caminos de ejecución dentro de un proceso, y cada camino necesita cierta información para diferenciarse de los demás.
esa información es el stack, ya sea de usuario de kernel, dependiendo de el tipo de hilo que vamos a ver después. Y el TSV. En el TSV no tenemos toda la información que guardamos en el PSV, pero es parecido, porque tenemos que identificar al hilo. Tenemos que identificar cada hilo, por ejemplo, con un thread ID, que en vez de ser un PID, un PID, es un TID. Después tenemos información de, por ahí, variables que fueron definidas locales definidas en el hilo, que se guardan en su propio stack, a diferencia de otras variables definidas en otro hilo. Y lo que sí comparten todos los threads es el mismo código y el mismo heap. Acuérdense siempre de eso. Código, heap y datos compartido a lo largo de threads. Stack y TCB distinto para cada hilo. Vamos a avanzar. Algunas definiciones, ¿no? Multithreading es la habilidad de un sistema o de un proceso, sobre todo un sistema, de soportar múltiples hilos. Vamos a hablar de concurrentes la clase que viene, pero son múltiples y concurrentes. Y bueno, lo que podemos tener es, como les decía, varios hilos, varios caminos de ejecución dentro de un mismo proceso. Esta es la definición del libro Stallings, ¿no? En 2018. Y después tenemos la definición de hilo, esta más seria, que es una unidad de trabajo que puede ser planificada por el sistema operativo o biblioteca de usuarios, que tal vez está aclarado, la cual involucra un estado de ejecución, un contexto de ejecución y una pila a nivel usuario y o sistema. Esto fue escrito por el doctor Mazoero en algún año, no se acuerda muy bien. Pero tenemos esta pequeña diferencia con un proceso, ¿no? No es un proceso en sí el hilo, pero puede ser planificado por el sistema operativo o por una biblioteca de usuarios. Vamos a ver esa pequeña diferencia en unos slides. Tenemos el contexto de ejecución para ese hilo, un estado de ejecución también, en particular, y los diferentes stacks que mencionamos recién. Acá tenemos, por ejemplo, no sé si llamaría técnicas, sería tipos de uso, ¿no? Un proceso que sería una caja gris con un hilo, que es el caso más común, que es el que vimos hasta ahora. Perdón, no el más común, el que vimos hasta ahora. El más común es este, un proceso con muchos hilos. Esto es lo que suele suceder en casi todos los sistemas que corremos hoy en día en las computadoras o en los celulares. Acá podemos tener más de un proceso, cada uno con su hilo, y podemos tener el caso de muchos procesos con muchos hilos por proceso, ¿no? Pero de vuelta, más que técnicas, son las posibles combinaciones que podemos encontrar. Seguimos. ¿Hasta acá alguna duda? Yo no. 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 Genial. Ventaja de los hilos. Yo, perdón, puedo, Sí. yo sé que es tarde, pero cuando tenemos hilos, no tenemos más el proceso ejecutando, ¿no? O sea, si un proceso tiene hilos, ejecutan los hilos, ¿no? O sea, no tenés el proceso No. ejecutando y después los hilos ejecutando, como, no. No, ejecuta el proceso en forma de hilos. Ahora cuando veamos la parte de planificación, digamos en el Gantt, Sí, ahí sí tal vez se ejecuta el hilo. Pero la realidad es que ejecuta el proceso. O sea, el hilo no puede existir sin el proceso. Lo que sí va a pasar es que varios hilos pertenecen a un proceso, y si vos preguntás cuándo un proceso ejecuta, es la suma de sus hilos. Pero a su vez podés diferenciar qué hilo ejecutó en un momento dado. claro, y yo puedo tener dos hilos del mismo proceso ejecutando en dos procesadores, voy a tener el proceso en running, voy a tener dos hilos en running, ¿eso es todo correcto? ¿Es algo que puede Vas a pasar? tener, depende del tipo de hilo, que lo vamos a ver en unos slides, si son KLTs, sí puede pasar eso. Si no Claro. son KLTs, no podés tener dos procesadores, vas a tener un solo procesador. Es decir, no, vas a tener los hilos en un solo procesador, no puedes hacer multiprocesamiento Claro, en ese caso. Pero sí, es más o menos por ahí. Lo que Claro. sí, ahora cuando veamos cómo se planifican los hilos, vamos a ver una diferencia entre los tipos de hilos, y va a pasar lo que vos dijiste, que cada hilo va a tener su propio estado de planificación y va a ser planificado distinto, o no, dependiendo del tipo de hilo. Y te puedo hacer una pregunta y de última me decís si la contestás o la contestás cuando veamos KLT. Dale.
Bueno, la pregunta sería, tengo dos KLT en distinto estado, uno está bloqueado y el otro está en running. El PSB, Sí. ¿qué estado mostraría? ¿Y es relevante el estado del PSB cuando tengo KLTs? Buena pregunta. ¿Sabes que no me había preguntado eso? Yo te diría que a fines prácticos, o por lo menos como lo vemos en la cátedra, respondiendo a la pregunta 2, no es relevante el estado del PCB, si tenemos KLTs, Perfecto. pero si me preguntás qué estado está en el PCB si tenemos dos KLTs con estados distintos, sabes que no lo sé, debería repasar el libro. Bueno, si vos no lo sabés, debe ser que no es relevante, o sea, no pasa nada. Listo, gracias. No es relevante a Claro, la debe hora ser no relevante de porque resolver. justamente ahí venía la primera pregunta que te había hecho, si cuando tenemos KLTs están ejecutando los KLTs, entonces pierde un poco de relevancia bueno, listo, está perfecto. Después me aclaraste algo que es una Sí. duda que tenía desde hace bastante, así que genial, gracias. Ahora vamos igual a ver ese caso, pero necesito una pregunta, y posiblemente sea pregunta de la parcial. Así que, A la mierda. Lauti o Agus, Cre- o eh, Juan, si me lo Bueno, otro. vaya, búsquenla, porque ahí mirá, tenemos una que de arriba. el cuatrimestre pasado habían dicho que el estado del proceso es ejecutando si al menos un hilo KLT está ejecutando. Bien. Y Perfecto. Bien, después entonces, decía que el estado listo es si ninguno está ejecutando y al menos uno está en listo. O sea, si tengo KLT bloqueado o suspendido o lo que sea, y uno está listo en ready, ese proceso tiene estado listo. Y bloqueado era si todos sus hilos KLT están bloqueados. Eso bien, es lo que tengo perfecto. anotado yo del cuatrimestre pasado. ¿Me repetís lo de Bien, Ready, por favor? Y ahora lo paso en Sí, limpio para el chat. sí. Sí. Ejecutando era que al menos un hilo KLT está en running. Si vos tenés 10 KLT en un proceso y, por ejemplo, no sé, 9 están en bloqueado y uno está ejecutando, ese proceso está en estado running. Sí, si hay uno running, está en Y running. Si están todos bloqueados, está bloqueado. Y algo de Ready dijiste también. sí, y si no hay ninguno en running y uno en ready, está en ready. si tenés al menos uno en ready, y ninguno ejecutando, porque se contradice con la primera, o sea, si están todos en ready, o al menos uno, y ninguno está ejecutando, ese proceso está en ready. Ok, ahí lo paso en limpio para el chat. Igual, si quieren, bueno, validémoslo, pero es lo que yo tengo Yo anotado voy a y pasar en limpio lo que vos dijiste. sí. Bueno, creo que dijiste eso. Bueno, listo. También es tarde, así que no quiero abusar de su paciencia. No sé cómo bloqueé y no encontraba el control de Zoom. Ya lo encontré. No, decía que es buena pregunta, la verdad que no, me se me había ocurrido pensar en esto antes. Y si lo tenías anotado el mes pasado, confía en eso, porque seguramente lo dijo Esteban. Yo no me acuerdo haberlo mencionado. Si se lo dijo Esteban, vamos a suponer que es verdad. Así que, bien. Ahora igual repasamos lo que acabamos de decir cuando veamos KLT para aquellos que no son recursantes. Y volvamos a la parte de ventajas y desventajas de los hilos. Primero que cuando hay un cambio de un hilo a otro, generalmente esas operaciones son mucho más rápidas, que es el punto 2, es el thread switch. Porque yo no tengo que alocar el espacio de memoria y muchos de los registros del CPU y la memoria van a ser los mismos. Es decir, que el cambio de contexto es mucho menor en comparación con el cambio de contexto de un proceso entero. Si bien tiene que intervenir el sistema operativo, en algunos casos, cuando hay KLTs, muchas veces, y sobre todo si tenemos hilos de usuario, eso no va a pasar. Es decir, que el cambio de hilos es mucho más rápido que el cambio de procesos. Después, crear y destruir hilos es muchísimo más rápido que crear o destruir procesos. Se usan syscalls también, en el caso de que sean KLTs, o se van a usar funciones de la biblioteca, en caso de que sean VLTs. Perdón que diga tanto KLT y VLT ahora, pero me parece relevante mencionarlo, así después no me olvido. Capaz que después podemos repasar estos casos.
pero es más rápido la creación, la destrucción, el cambio, y después la comunicación sí es mucho más rápida y es evidente. Básicamente porque si antes necesitábamos un socket o memoria compartida pedida específicamente al sistema operativo para comunicar procesos, ahora eso no hace falta, porque los hilos comparten el área de datos y el heap del proceso padre. Es decir que no tienen que pedir memoria o crear sockets para comunicarse. Simplemente pueden acceder a la misma variable. Por ejemplo, si hay una variable global definida, todos los hilos de un mismo proceso pueden acceder a la variable global. Pueden escribirla y pueden leerla. Entonces es espectacular el tener eso, porque ya no precisas intervención del sistema operativo y solamente tienes que acceder a la memoria para referenciar ese valor y en todo caso escribirlo. Y esa memoria compartida out of the box, en realidad quiere decir que no hay que pedir al sistema operativo un área de memoria para compartir, como había que hacer con procesos, sino que usás el heap o el área de datos que ya estaba predeterminada del proceso padre, que fue lo que les acabo de comentar. ¿Cuáles pueden ser los posibles problemas de uso de hilos? Dado que ahora varios hilos usan los mismos recursos, el sistema operativo no se hace cargo de cómo se usa. Cuando tenemos procesos distintos usando el mismo recurso, el sistema operativo ahí limita el uso del recurso para cada proceso. Es decir, que si un proceso está usando un archivo, probablemente otro proceso no iba a poder acceder a ese archivo. En cambio, con hilos, como es un proceso que pide acceso al archivo, si diferentes hilos modifican el archivo en diferentes lugares, la consistencia queda a cargo de los hilos, dado que el sistema operativo ve solamente que hay un proceso que está escribiendo o leyendo el archivo. Vamos a ver después otros problemas en la clase de concurrencia que tienen los hilos. Bien. Vamos al ejemplo inicial y llevamos más de la mitad de la clase, lo cual es bueno. Mismo servidor. En lugar de tener varios procesos, tenemos un solo proceso, que es el área gris. Y creamos un hilo coordinador al cual conectamos. Ese hilo coordinador crea un hilo para manejar el primer pedido, y es muy parecido al ejemplo anterior, con la diferencia de que hay un solo proceso ahora ejecutando el FTP, no hay un montón. Se reutiliza toda la parte de código, toda la parte del heap, la comunicación entre hilos, como mencionamos, es mucho más eficiente y más rápida, y cumplimos con la misma funcionalidad, o sea, logramos lo mismo con mayor eficiencia. Acá vemos, por ejemplo, parte de la imagen. Esta imagen del código y de los datos se comparte entre todos los hilos. Es decir que si el hilo 2 quiere leer la variable global stats o la variable global file descriptor, puede acceder tranquilamente, como también puede acceder el client handler 1 o el coordinador. O sea, todos los hilos pueden leer las mismas variables definidas en el área de datos. Y a su vez, se cargó el segmento de código una sola vez a memoria RAM, y cada hilo en su TCB, en su Thread Control Block, tiene la referencia a qué línea está ejecutando con el program counter. Entonces, no precisas duplicar toda la estructura del proceso, sino que solamente repetir ciertos datos en particulares que lo diferencian un hilo de otro. ¿Has llegado alguna duda? ¿Consulta de esto? Asumo que no. Y avanzamos. Y acá sí llegamos al KLT y ULT. KLT es básicamente hilos a nivel kernel, y ULT hilos a nivel usuario. Los KLT son básicamente administrados por el sistema operativo. ¿Qué quiere decir esto? Que vos, cuando venís ejecutando el código y querés crear un KLT, tenés que ejecutar una syscall. Esa syscall, que depende de cada sistema operativo, puede llamarse, por ejemplo, create thread, creo que así se llama en Linux, no me acuerdo bien. Vos con eso vas, le pedís al sistema operativo que cree la estructura del kernel, y el sistema operativo te crea el stack y el thread control block para tu KLT en particular. A su vez,
cuando vos tengas que planificar los diferentes KLT, lo vas a tratar como si fuese un proceso, aunque no es un proceso. Es decir, cuando tengas en la cola de ready y tengas que elegir quién continúa, cada KLT, aunque pertenezca al mismo proceso, cada KLT se va a planificar como un proceso distinto. Y esto es porque los creó el sistema operativo. Cada vez que hay que hacer un cambio de KLT, el sistema operativo interviene y hace el cambio. Y a su vez, esto permite, que es algo que habíamos mencionado hace un ratito en la clase, creo que era una pregunta también de Sata, que decía que podíamos tener dos hilos de kernel ejecutando en dos procesadores distintos. Y esto es lo que dice el pro número 1, la ventaja número 1. Básicamente, que los KLT pueden ejecutarse en diferentes procesadores. De vuelta, porque son gestionados por el sistema operativo. Recuerden que los KLTs, aunque sean gestionados por el sistema operativo, sí o sí pertenecen a un proceso padre. Si el proceso padre finaliza, mueren todos los KLTs. Otra ventaja de los KLTs es que si un proceso tiene varios hilos y uno de los hilos se bloquea en una entrada-salida, no se bloquea el proceso entero, sino que otros hilos pueden seguir ejecutando en ese procesador, en otro procesador. Y la contra es que cada vez que hay que cambiar o crear o borrar un KLT, tiene que entrar el sistema operativo a ejecutar código, por lo cual tenemos modo usuario mientras ejecuta el hilo. Si hay que crear, borrar, bloquear, lo que sea, el sistema operativo cambia el modo a modo kernel, ejecuta el sistema operativo, y después vuelve al modo usuario. Recapitulando, son creados a partir de syscalls, se le piden al kernel, se planifican con el mismo algoritmo de planificación a corto plazo del sistema operativo, se planifican igual que los procesos, a ese nivel, se pueden ejecutar en diferentes procesadores, un hilo bloqueado no bloquea a los hermanos, y tiene más overhead. Eso sería, si no me olvido de nada, todo lo importante sobre KLTs. Sí, creo que estamos bien. Una consulta. Cuando Sí. hay switcheo de KLTs, o sea, interviene el sistema operativo, opera en modo kernel, el CPU, pero no hay process switch, como cuando había un cambio de proceso. O sea, solo hay cambio cambio de modo, no de contexto, ¿no? Ahora que lo estoy pensando, me estoy dudando. Porque no me acuerdo si necesita el sistema operativo ejecutar en un KLT switch. Sí, para crearlos y borrarlos, porque son syscalls básicamente, pero estoy pensando que sea un switch de KLT, no sé si necesariamente. Sí, entiendo que sí, va a intervenir este operativo, sí. Si en un algoritmo round robin un KLT está ejecutando, tiene que ser desalojado y venir otro de ese mismo proceso, sí. Ahí hay intervención del sistema operativo, por ende se ejecuta en modo kernel, pero no hay process switch. Exactamente, exactamente. En realidad, hay una especie de process switch, que es un thread switch, pero vos no copiás todos los registros que hay en el CPU. Copiás algunos que corresponden al kernel, como el program counter, y algunos registros. Pero, por ejemplo, el espacio de memoria va a ser el mismo. Es decir, que hay una especie de process switch, pero con mucho menos registros de CPU. Eso sí ocurre. Y ahora que me doy cuenta, sí es verdad que necesitamos que el sistema operativo intervenga en un cambio de hilos a nivel kernel, porque hay que, o sea, cada vez que cambiamos el hilo a nivel kernel, hay que posiblemente actualizar valores del stack que están en el espacio del kernel, en el espacio de memoria del kernel. Así que sí el sistema operativo tiene que intervenir cuando hay un KLT switch. Aunque sea más rápido que el process switch, porque no cambiamos todo el contexto de toda la CPU, sino algunos de los valores, igual tiene que intervenir el sistema operativo.
¿Respondí la pregunta o empeoré las cosas? Sí, sí, buenísimo, buenísimo. Genial. Bien, Esto, ¿puedo una más? sí, Sí. Cuando tenemos KLTs, tenemos, o sea, podemos hablar de, tenemos un proceso con 0 hilos, tenemos procesos con un KLT y tenemos procesos con N KLTs, como que son 3 casos distintos, o si hay KLTs, todos los procesos van a tener al menos uno. no, todos los Sí, sí. procesos son al menos un KLT, Ok, todos. ok, No ok. importa O sea, qué siempre voy a tener configuración. un hilo ejecutando. Siempre voy a tener un hilo. Exacto. Y no un hilo, un KLT en particular. Porque KLT, no o sea, es, claro, claro, si el proceso no tiene NKL, tiene que tener uno al menos. No va a tener ningún proceso ejecutando el proceso directamente. Todos van a ejecutar a través de un hilo, al menos un hilo. exacto, exacto. Claro, Lo que va a porque lo pasar que es que modificás después son hilos, o sea, lo que se mueve entre colas y eso son los hilos, lo que cambia es todos los hilos. los hilos KLT, Claro, los hilos KLT, bien. porque con los VLT hay una pequeña diferencia, pero sí. Vos planificás KLT en general, y si tenés un solo proceso, perdón, si tenés un proceso que tiene un solo hilo, en realidad se puede decir que es un solo proceso sin hilos, entre comillas, aunque en realidad tiene un solo hilo que es KLT. No, no, me resulta mucho más claro si decís, hay un KLT solo. Y Claro, después, sí. bueno, esto ya por ahí es más una confirmación que te pido, pero si Mm, hay o sea, un cambio de proceso, ¿no? Hay un cambio de sí, proceso, podría implicar que el proceso se va a bloquear, podría implicar que tiene que liberar todos los recursos, vas a tener que cambiarlo de una cola, ponerlo en otra. Todo ese overhead no lo vas a tener tampoco en un KLT, en un cambio de hilos, ¿no? O sea, si el cambio de hilos es entre hilos del mismo proceso, no tenés que liberar recursos, no tenés que actualizar las tablas de memoria, hay un montón de cosas más que no tenés que hacer, no solo que el contexto es más liviano, ¿no? no, Es una, exacto. Todo en realidad, todo lo demás en realidad es actualizar, sí, referencias en RAM, porque no es que vos vas a cerrar o abrir archivos o vas a quitar o cargar tablas en RAM. Simplemente que vas a actualizar ciertos valores en el PCB o en los TSB en particular. Pero sí es verdad que toda esa gestión que hay que hacer cuando hace un cambio de procesos, que tiene más que ver con los lugares de memoria a los que puedes acceder, no lo vas a tener que hacer entre KLTs. Y es por eso que es más rápido el switch. perfecto. Ahí voy a escribir ahí también un corolario, lo que yo entendí. Y no solo que implica guardarme un registro, sino que aparte no hay que validar que las nuevas direcciones de memoria que vas a cargar sean válidas, como si pasa cuando cambias de proceso. Si vos descargas un proceso y querés cargar otro, tenés que fijarte que los límites de memoria del nuevo proceso que estás cargando no se pasen de los valores que el proceso tiene asignado y tenés que actualizar los valores en el CPU. Eso no pasa con los KLT porque la parte de memoria queda igual. Dado que comparten los mismos segmentos, los mismos bloques de memoria, solamente cambias el program counter, actualizas algunos valores del stack y ya. A partir de ahí, el switch es mucho más rápido. Perfecto, perfecto, gracias. Bien. Los ULTs. Los ULTs en realidad son hilos, pero no son gestionados por el sistema operativo. Son gestionados por código que se agrega a tu porción de código del programa. Es decir, que yo, por ejemplo, escribo un programa en C con 5 líneas y le hago un include de esta biblioteca que puede ser user, thread, manager, qué sé yo. Entonces, ¿qué hago? A partir de funciones provistas por esa biblioteca, que se van a ejecutar como parte del código de mi programa, yo genero y manejo hilos en mi programa. En este caso, el proceso entero, que si vamos a lo que decíamos recién, va a tener un solo KLT, o directamente es un solo hilo con el que llamamos proceso, ese proceso va a ser planificado a nivel sistema operativo con el algoritmo de planificación provisto por el sistema operativo. Pero a su vez, internamente, yo puedo crear hilos llamando a métodos de esta biblioteca, y la gestión de esos hilos va a ser interna del proceso, no se mete en el sistema operativo. Entonces, al yo gestionar estos hilos, les puedo cambiar el algoritmo de planificación.
sea, puedo tener un algoritmo de planificación interno para mis hilos de usuario. Los KLTs no tenían esta ventaja. Los KLTs tenían la misma planificación del sistema operativo para los demás procesos. En cambio, los ULTs me permiten elegir el criterio que yo quiera para ver quién continúa dentro de los que yo estoy creando. Estoy viendo mucha actividad en el chat. Cualquier cosa... No, es lo mismo, escribí todo lo que Ok. dijiste ahí nomás. ¿no? Está bien, sí. Sí, igual que Juan está contestando, así que cualquier cosa, chicos, si Agu, Juan y Lauti, si me dan una mano ahí, mejor. ¿Qué pasa con el overhead? Acá, básicamente el overhead es mínimo, es mucho menos que KLT. ¿Por qué? Porque el sistema operativo no se mete. Básicamente, la biblioteca se encarga de ir moviendo, dado que generó sus estructuras en espacio de memoria del usuario, es la que va moviendo el program counter decidiendo qué hilo va a ejecutar. La planificación, aparte, se puede definir en la biblioteca, es decir, que vos podés escribir tu planificación o setearle una planificación provista por la biblioteca, pero la decidís vos. La tercera ventaja es la portabilidad. Como dije antes, los KLT son creados a partir de syscalls. Es decir, que si cambio el sistema operativo y cambio la syscall, ese código no sirve más. Si paso de create thread en Linux a new thread, me parece, no me acuerdo cómo se llamaba, la syscall para crear hilos de kernel en Windows, no va a funcionar. En cambio, si yo importo una biblioteca estándar de gestión de hilos, de usuario, no va a cambiar nunca esa implementación porque depende de la biblioteca. Están definidos todas las declaraciones de funciones y toda la interfaz en la misma biblioteca. Entonces, me permite ser más portable. La contra es que, al no crear dos diferentes stacks de kernel y no tener la gestión de estos thread control block en el área del sistema operativo, en el área, la sección de memoria del kernel, no puedo tener al mismo proceso en dos procesadores, porque el sistema operativo está viendo y dice, esto que está acá, este pedazo de código es un solo proceso. Aunque yo en el proceso haya definido 20 hilos de usuario, el sistema operativo no se entera. Entonces te trata a vos como un proceso, y a cada proceso lo manda a ejecutar siempre a un mismo CPU. Si hubiese KLTs, podrías hacer eso. Pero acá, como no tenemos esta posibilidad, siempre vas a ejecutar en un mismo procesador. En un momento dado, ¿no? Capaz que te cambia, pero en un momento dado, mismo procesador. Y la otra desventaja, que esto no es tan así, pero a priori tenemos esta desventaja, es que al ser un solo proceso el que está ejecutando, aunque tenga muchos hilos de usuario, si uno de los hilos de usuario hace una syscall bloqueante y hace un write en un archivo, lo que va a pasar es que este operativo dice, che, este proceso me pidió esta syscall, listo, entrada-salida, bloquea todo. Aunque un solo hilo se haya bloqueado y el resto no haya hecho nada, el sistema operativo bloquea el proceso entero. Y ahora quedaría todo el proceso en blocks. A diferencia del caso anterior, que podíamos tener algunos hilos de kernel bloqueados, otros en ready y algunos ejecutando. ¿Se entendió hasta acá la diferencia entre KLT y VLTs? Que es muy importante. Sí. Bien. Es muy feo para mí dar clases así virtuales, ya lo pasé muy mal en la pandemia. Así que si es posible, las siguientes van a ser todas presenciales, por lo menos las que yo dé. Una consulta. ¿Podés repetir la parte de la portabilidad, por favor? Sí. Los KLTs son creados a partir de syscalls. O sea que vos tenés que llamar una syscall que depende del sistema operativo para crear el KLT. Si vos cambiás el sistema operativo, cambia la syscall. Entonces vos tendrías que escribir código distinto para cada sistema operativo. Es por eso que ok. los programas que crean KLTs no son portables. Funcionan siempre en el mismo sistema operativo. En cambio, los VLTs, como la gestión está a cargo de esta biblioteca que se ejecuta en espacio de usuario,
y que vos importás todas las funciones y ya están definidas, no va a cambiar ese código cuando lo ejecutes en Linux, o en Windows, o en cualquier otro sistema operativo, porque justamente estás importando vos este paquete, no depende de syscalls. Después, si internamente haces alguna syscall, es tema de la biblioteca de hilos. Pero para vos como programador, vos te desentendés de eso. Decís, bueno, yo quiero crear un hilo. Y la biblioteca de usuario te lo crea y te lo devuelve. Dice, bueno, acá está tu hilo con todo lo que precisas. Y ahí me abstraigo de la syscall. Efectivamente, no precisás cambiar ese código. Mandás Ok, el mismo método y vas a ejecutar en cualquier sistema operativo. ok, Que buenísimo. soporte la biblioteca de usuario, ¿no? Porque también tiene esa restricción, pero sí. Eso lo hace portable. Vale, gracias. Bien, de nada. Bueno, justamente algunas cositas importantes. Y esto, ahora sí, despiértense, metan la cara en café. Último esfuercito antes de terminar. Porque esto hizo que la mayoría hiciera mal el ejercicio de planificación en el parcial pasado. Es decir, el primer parcial del primer cuatrimestre. Las bibliotecas de hilos tienen la particularidad, reformulo, las bibliotecas de hilos de usuario tienen la particularidad que le permiten al hilo hacer dos cosas. Llamar directamente a una syscall, que sería, por ejemplo, viene el hilo ejecutando y tiene un write directamente a un archivo en Linux, entonces llama directamente al sistema operativo. O puede proveer una función a modo de wrapper, similar al concepto de wrapper, que lo que te va a hacer es atender la syscall que vos le pediste, pero antes de eso se va a integrar la biblioteca. ¿Por qué? Suponete que viene la biblioteca ejecutando, perdón, viene tu código ejecutando en el hilo, y en la línea 10 tenemos la syscall. Si vos llamás a la syscall, tu biblioteca de hilos nunca se entera. Y vos con esto bloqueaste todo el proceso. Porque la llamada syscall se puede hacer en cualquier parte del código. Cuando el sistema operativo recibe el pedido, te lo atiende y te bloquea. Ahora, para que eso no pase y la biblioteca de hilos pueda hacer una gestión más eficiente, te ofrece otra interfaz que, acá tenemos un ejemplo, en lugar de read, puedes usar user thread read, que va a llamarte internamente a read, pero antes de ejecutar el read y bloquearse, va a hacer algunas tareas administrativas para que la gestión de hilos sea más eficiente. Entonces, supongamos que viene ejecutando el proceso 1, que es 2 hilos de ULT. Este proceso, con la biblioteca de usuario, usa, qué sé yo, FIFO, ¿no? Primero este y después este. Después este y así. Que tiene que ejecutar una procesita cada uno. Si esto lo ponemos en un diagrama de Gantt, ejecuta el hilo 1, hasta que hace una entrada-salida, y después cuando vuelve el proceso ejecuta el hilo 2. Si cuando llega la entrada-salida, yo en lugar de hacer la llamada a la biblioteca de hilos, hago la llamada directamente al sistema operativo, si hago el read, la biblioteca de hilos no tiene manera de enterarse que un hilo de los que tenía, en este caso el hilo 1, hizo una entrada-salida. Y no se entera porque la biblioteca de hilos no es un objeto, no es un proceso que está ejecutando y viendo todo lo que está pasando, sino que responde a llamados a funciones. Es decir, que vos para que se ejecute código de la biblioteca de hilos, tenés que llamar a funciones que te proveen. Dicho esto, si vos llamás a read, la biblioteca de hilos nunca se entera. Entonces no puede elegir, cuando vuelvas de este read, ejecute el otro. Y si viene ejecutando el hilo 1, y el hilo 1 llamó a read directamente, cuando el proceso se desbloquee, va a seguir ejecutando el hilo 1. No va a pasar al hilo 2, porque la biblioteca de hilos de usuario nunca se enteró de ese cambio. Si en cambio usamos user thread read, por ejemplo, en el hilo 1, viene ejecutando el hilo 1, lee esta función y dice, ah, mirá, el hilo 1 se quiere bloquear con esta llamada. Entonces, veamos el algoritmo. El algoritmo dice que es un FIFO, entonces deberíamos pasar al hilo 2. Anota
en algún lugar de su espacio de memoria, dice, bueno, el siguiente en ejecutar es el hilo 2. Y al finalizar esa partecita de gestión, llama al read del sistema operativo, llama a la syscall. Ahora sí se bloquea el proceso, pero cuando vuelva a ejecutar, se va a fijar quién estaba ejecutando. Va a decir, ah, mirá, estaba el hilo 1, pero habíamos dicho que seguía el hilo 2. Y entonces puede hacer la planificación y continuar el otro. Esto también se conoce como pasar o no pasar por la biblioteca de hilos. Y los que dieron el parcial el primer cuatrimestre capaz que lo vieron en el punto 1. Cuando vos pasás por la biblioteca de hilos de usuario, le estás avisando a la biblioteca que estás haciendo una entrada y salida. Entonces la biblioteca puede planificar. Si vos no pasás y llamás directamente a la syscall, lo que te va a pasar es que cuando vuelva a ejecutar tu proceso, no se haya enterado nunca que hubo una entrada-salida en un hilo, entonces va a seguir ejecutando el mismo hilo. En consecuencia te cambia el Gantt. Si venía el hilo 1, y ejecutó la entrada-salida, sigue el hilo 1, y si no, venía el hilo 1, ejecuta la entrada-salida de la biblioteca de hilos, y pasa al hilo 2 o al que tenga que pasar según el algoritmo. ¿Se entendió esta primera parte muy importante para el parcial y para los ejercicios? Igual vamos a repasar esto en el sábado cuando estén más frescos. Pero es muy importante. Sí, se entendió. Yo había sido uno de los que les fue mal en el ejercicio de planificación, pero se entendió. Es que no fuiste el único. De hecho, muchos de los que seguramente aprobaron la cursada hicieron mal ese ejercicio. Me acuerdo de haber corregido un montón de esos ejercicios mal. Porque los confundían con este segundo término que es jacketing, que ahora vamos a ver. Y hago énfasis en esto, justamente para que no pase de vuelta. Interceptar syscalls es o llamás directamente a la syscall o llamás al wrapper que te ofrece la biblioteca de hilos de usuario para que se entere la biblioteca y pueda hacer la planificación. Si vos haces esto de interceptar syscalls, tenés la posibilidad de aplicar la técnica de jacketing. O sea que, para aplicar jacketing, ya tenés que interceptar syscalls. ¿Y qué es jacketing? Es la posibilidad de que si la syscall que vos llamaste en ese hilo de usuario es bloqueante, la ejecuta en modo no bloqueante. ¿Se acuerdan que en la clase de procesos, creo que era? Ya no me acuerdo en qué lugar estaba. Ahí en la PPT que dividíamos las syscalls en bloqueantes y no bloqueantes, y dijimos que se podían configurar. De tal manera de que una syscall bloqueante te quedas esperando el resultado, y te puede dar error o el valor, y la syscall no bloqueante te puede dar error, el valor, o decirte reintente. Lo que hace el jacketing es solicitar la entrada-salida o hacer la llamada a la syscall de manera no bloqueante. De tal manera que vos llamás a la syscall y si te vas a bloquear, le decís, no, espera, no me bloquees, sistema operativo. Avísame cuando esté, yo después me encargo de gestionar qué hacer con este reintento. Y el jacketing permite que si un hilo de usuario viene ejecutando y tiene que hacer una syscall que es bloqueante, en lugar de llamar a la syscall bloqueante, le pasa el control a otro hilo de usuario. Cosa que hasta ahora no era posible. Yo dije que si venía un ULT y hacía una syscall, se bloqueaba todo el proceso. En este caso viene el ULT, hace la syscall, pero como la syscall no es más bloqueante, permite que ejecute otro. Y ese otro que ejecute va a continuar hasta que por ahí se bloquea. Cuando ya todos los hilos del proceso estén bloqueados, ahí sí bloqueamos el proceso. O sea que el jacketing es una técnica que, si llamamos a las funciones provistas por la biblioteca de hilos, nos permite no bloquear todo el proceso si un solo hilo se bloquea. Siempre estamos hablando de hilos de usuario. No existe el jacketing en KLTs. Porque el KLT no bloquea a otros KLTs. En cambio, los ULTs sí bloquean a ULTs hermanos. Y para evitar eso usamos el jacketing. ¿Se entendió esto? ¿Cuál era Sí. el error de...? Porque me parece que en la teoría es todo re claro, y después por ahí cuando viene el ejercicio empieza la confusión, supongo. ¿Cuál era el error de concepto ahí? O sea, entiendo, el jacketing está embebido en la biblioteca, ¿no? O sea, no es como
esa que dice, no sé, user thread read, que entiendo que es un ejemplo, adentro debe tener una llamada no bloqueante, y el jacketing ya está embebido en la función implementada por la biblioteca de librería. El error de ¿no? concepto es el siguiente, que vos puedes interceptar las syscalls, pero no usar jacketing. Ah, ok. Puedo interceptar la syscall, no necesariamente usar jacketing. Una Exacto, cosa no implica necesariamente otra. Ok, perfecto. exacto. Y el problema del ejercicio fue que se decía, resuelva esta planificación primero sabiendo que las llamadas pasan por la biblioteca de hilos y sabiendo que no. Entonces estaba pidiendo que se intercepten o no las syscalls. Lo que te daba como resultado que si vos venías con los ULTs, si no se interceptaban, continuaba el mismo ULT, y si interceptabas, cambiabas de ULT después de la entrada-salida. Ahora, si vos implementás jacketing, cuando haces el cambio, generalmente no bloqueas el proceso, sino que puedes seguir ejecutando hasta que te quedás sin hilos para ejecutar, y ahí sí bloqueas todo el proceso. Igual lo del jacketing se ve mejor para mí en la práctica, cuando veamos 3 ejemplos, es decir, común, pasando por la biblioteca y con jacketing, ahí ves cómo cambia Claro, la puede ser ejecución. pasando por la biblioteca con jacketing, pasando por la biblioteca sin jacketing y sin pasar por la biblioteca. Esos son los 3 ejemplos. Exactamente, Perfecto. exactamente, y me gusta ese resumen. Acuérdense, o no pasa, o pasa, o pasa y tiene jacketing. Y en los 3 casos son 3 soluciones distintas. Acá sería un poquito el ejemplo, ¿no? Caso 1, fíjate que está el ULT dentro del proceso, ¿no? Caso 1, llamo al syscall directamente, me bloqueo. Acá te bloqueas y todo el ULT, si hay más ULTs, todo el proceso se bloquea. Caso 2, uso este wrapper, que llama código de la biblioteca, y este código le dice, che, no le hagas bloqueante arriba. No es tan así, no le pasa un parámetro arriba que le dice no te lo querés. Pero la configura, la llama de tal manera que le está pidiendo que no sea bloqueante. Y si hay jacketing, las syscalls hacen el bloqueante y permite que otros hilos se ejecuten hasta que todos se bloqueen. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? Acepto dudas de personas que no hayan hablado todavía, ¿eh? No es que tiene que estar en silencio para la clase. Bien. Consulta. Sí. Con jacketing, solamente voy a decidir bloquear cuando tenga sí o sí todos los ULTs esperando para ser bloqueados. O En la sea, teoría, sí, no, va a depender de otras cuestiones que no ahondamos porque las hacemos complejo de gusto. En la práctica, en el ejercicio que vamos a hacer, sí es correcto. claro, En los cuando ejercicios, tenga todos los ULTs que quieran hacer entrada-salida, ahí sí hago bloqueo y hago la correspondiente entrada-salida. efectivamente. Perfecto. Igual, nos tomamos algunas licencias poéticas en ese caso, porque hacemos como que el ULT ya está haciendo su entrada-salida cuando la pide y en realidad no la está haciendo. Pero bueno, vamos a mostrar esos ejemplos Claro, en claro. los Gantt para que vean cómo se resuelve. En la Perfecto. realidad pasa algo parecido, pero no siempre se espera que todos los ULT se bloqueen. Tal vez hay una entrada-salida una syscall que le dice reintente y la reintentaste y se bloqueó y se bloquea al medio y te corta todo ahí. Pero vos al menos ya pudiste utilizar la técnica para ejecutar unas instrucciones de Claro, CPU+. para no detener todo el proceso entero. Por ahí Efectivamente, una sola. Perfecto. Gracias. exactamente. Por ahí le ganaste unos segundos más de ejecución que no podías haber ganado. Bien. Después tenemos el caso de KLT. Pregunta, antes Sí. de pasar. Y porque hay algo que no sé si me queda claro ¿hay algún caso en que el jacketing no sea recomendable? Porque por cómo lo entendí yo, parece como que siempre hubiera que hacer jacketing. No, es recomendable. Perdón, sí, continúa. No, ahí terminaba. Es recomendable, lo que pasa es que no siempre te lo ofrece la biblioteca de hilos. Entonces dependés de la biblioteca
para aplicar unos jacketing. Si no te lo ofrecen, no puedes aplicar. Entonces, si tenés la posibilidad, te convendría jacketing. Si no, no. Lo que va a pasar va a depender de tu implementación y qué biblioteca uses. Lo que sí te va a convenir, seguro, es hacer esto, es usar los wrappers y no la SQL directamente. Porque entonces la planificación va a poder ser eficiente. Después, si a su vez te permite usar jacketing, mejor todavía. Pero no es algo que esté en el 100% de los casos. ¿Y Igual, cómo, sí. perdón, ¿y cómo te das cuenta si la biblioteca te permite o no te permite? Si vamos a hablar de programación pura, tenés que ver la documentación de la biblioteca. Si vamos a hablar de los ejercicios que hacemos, te aclaramos que tiene o que no tiene Ok, en cada punto. gracias. ¿Verdad? Igual, Y para sí, consulta, esa. sí, perdón. En realidad, más que nada, era como, es un excelente punto el que acaba de preguntar. ¿Quién fue? Federico, no sé. Federico, sí. Pero en realidad no es que a veces me conviene usar jacketing y a veces no me conviene, sino que por lo general me conviene, salvo alguna excepción loca que una persona creativa pueda pensar, pero la implemento o no porque la librería la tiene o no, ¿no? O sea, ese es el... Exacto. Ah, perfecto, perfecto. Exacto. Listo. Bien, 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 bien. Generalmente te conviene porque, de vuelta, va a permitir que tu proceso ejecute más tiempo. Y vos como proceso Claro. querés utilizar siempre la CPU. Entonces, a vos te va a convenir. Después que el sistema operativo se encargue de administrar tu uso de CPU, por ejemplo. Pero mientras vos puedas ejecutar como proceso, te convendría. Perfecto. Bien. Tipos de hilos. Como dijimos, podemos combinar y básicamente tener un KLT que adentro cree ULTs. Porque los ULTs son creados por funciones que importamos en una biblioteca, que se ejecutan parte del usuario, y a su vez puedo crear varios KLTs y cada KLT cree uno más ULTs adentro. Eso es totalmente posible. Acá tratábamos de obtener los beneficios de ambos casos. Podemos tener multiprocesamiento en los KLTs, tenemos bajo overhead para cambiar entre ULTs, y cuando tenés ciertas tareas muy diferenciadas, por ejemplo, hay KLTs que tienen que ejecutar mucho, que ven que acá tenemos de vuelta el concepto de CPU bound, tienen que ejecutar mucho, entonces tenemos varios procesadores, conviene tener KLTs para que los KLTs aprovechen la mayor cantidad posible de tiempo de CPU, y a su vez le metés muchos ULTs adentro de estos KLTs para que hagan pequeñas tareas en cada procesador distinto. Y si tenés algo más ligado a la entrada-salida, tenés por ejemplo el caso de Ray, que es una base de datos muy famosa, no relacional, que tiene KLTs para entrada-salida, pero casi todo se gestiona con VLTs. O sea, tiene muy pocos KLTs para que no bloquearse, y todos los pedidos internos se hacen con ULTs. Bien, de esta PPT solamente hay que llevarse el hecho de que se pueden combinar solamente. Puedes tener un proceso con varios KLTs y cada KLT con varios ULTs. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Es un proceso solo. Fíjense que acá esta línea separa manejo de los hilos por parte del kernel o del usuario, ¿no? Este código se ejecuta del lado del usuario, que es la biblioteca de hilos de usuario, y acá estoy creando ULTs. Fíjense que acá tenemos el simbolito de User Level Thread. Un proceso con muchos ULTs. Si no, tengo un proceso que tiene varios KLTs, fíjense que los KLTs están creados del lado del kernel, y cada KLT tiene un solo ULT. En realidad esto no sería tan así porque no hay un ULT acá. Acá podríamos decir que viene la línea recta directamente. No necesariamente tenemos que crear ULT, ponele. Sería un hilo solamente, un solo hilo, y ya. Y acá tenemos esta combinación que mencionábamos recién. Dos procesos, cada uno puede tener uno o más KLTs, y pasando por biblioteca de usuarios que es la misma, pero se está compartida. Acá en realidad hubiese sido más claro el ejemplo si tenemos dos bloques, porque ese código se carga en cada proceso. Esta biblioteca de hilos de usuarios nos permite crear varios ULTs para varios KLTs.
Bien. Recuerden que cuando empezó la clase mandé un link a Telegram. En esta PPT hay un ejemplo que da Esteban con el código, un ejemplo de teoría, en el que crea procesos y crea KLTs en Linux. Y muestra cómo se comportan los procesos y los KLT en Linux. Hoy traté de reproducir eso en mi máquina y no tenía la VM instalada. Básicamente quise hacerlo en la Mac y no hubo chance. Lo quise hacer en esta otra, tampoco hubo chance. Así que, dado que no me dio tiempo, decidí que lo mejor era que vean el video, que está muy bien explicado, mucho mejor que lo que yo expliqué probablemente, o yo lo hubiese explicado. Así que mírense que son 5 o 10 minutos a partir del minuto 13 de ese link, que arranca esta PPT y muestra el ejemplo de código. Y ahí van a entender tal vez mejor cómo se comporta un proceso cuando crea un proceso hijo y cuando ambos procesos crean diferentes hilos. Y, si mal no recuerdo, presenta un problema que vamos a resolver en la clase de concurrencia. Así que si es posible, véanselo antes del sábado, y si no, por favor, mírenlo antes del martes que viene. No son más de 5 o 10 minutos que corresponden a esta PPT. Y terminamos. Las siguientes slides las vemos en la clase que viene. Bueno, 11 en punto, cumplí. Hice lo mejor que pude. ¿Alguna duda que tengan para que quede grabada? Si no, ya cerramos la parte de hilos. Entendiendo que estamos, finalizamos nomás.